todos. Bueno, pues quería comentaros que volvemos a tener un nuevo ATH en el Standard & Poor's 500, un at the highest, como se suele decir, a nuevos máximos históricos, ¿no? Cotizando el futuro del índice del Standard & Poor's 500 en torno a los 4.850, con una nota americana, una renta fija, una tasa libre de riesgo que cada vez paga una TIR mayor, y estamos en un 4,10%, con lo cual aquí creo que se produce una divergencia bastante considerable e interesante entre lo que nos está diciendo la tasa libre de riesgo y lo que nos está diciendo la renta variable, ¿no? Por un lado tenemos la renta fija o el bono americano de 10 años, que es la tasa libre de riesgo, que nos está diciendo que la inflación es probable que no caiga tanto o el proceso desinflacionario continúe su ritmo, pero no a un ritmo tan rápido o tan benevolente como el mercado cree, y esto lo recoge en su TIR, ¿no? En su tasa interna de rentabilidad, que paga un 4,10%, que indica que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, pero no tanto como la renta variable sí que descuenta, ¿no? Y es que el Standard & Poor's 500 ahora mismo en los 4.250 está cotizando más alto que cuando teníamos los tipos al 0% y cuando existían las denominadas quantitative easing, que eran inyecciones de liquidez por el valor de 100.000 millones de dólares al mes. Así que aquí hay una clara ineficiencia, ¿no? Aquí hay una divergencia absoluta, ¿no? Entre lo que es la renta variable y la renta fija, que prácticamente el spread de riesgos o el diferencial de riesgos entre uno y otro no existe. Es decir, estás exigiendo el mismo retorno por financiar a Estados Unidos, que es la tasa libre de riesgo, considerada como el país más seguro del mundo, que por estar en sus empresas. Y esto no tiene demasiado sentido, pues, porque en Estados Unidos descuentas que si se lo prestas al país, pues vas a tener mayor probabilidad de que te lo devuelva que si se lo prestas a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y además tienes la certeza de que conoces el flujo de caja que vas a recibir cuando tú financias a Estados Unidos, porque lo que compras es un bono que tiene un cupón que conoces ex ante, con respecto a la renta variable, que no conoces los dividendos que puede pagar a futuro, los flujos de caja que puede generar la empresa, y esa prima de incertidumbre la tienes que exigir en la renta variable, ¿no? Pues ahora esa prima de incertidumbre no existe, y esa prima de iliquidez tampoco existe con respecto a ambos activos financieros, ¿no? Y esto, pues, como bien he dicho en vídeos anteriores, pues lo está recogiendo el oro, que yo creo que está consolidando por encima de los $2.000 la onza, y bueno, pues creo que está más del lado de la tasa libre de riesgo, de la cotización de la tasa libre de riesgo próxima a los 4,10%, y ahí nos dice, o parece que el mercado sí que es más, o una parte del mercado sí que te está diciendo que no es probable que la renta variable sea tan optimista, no es probable que la Reserva Federal sea capaz de reducir los tipos de interés de manera tan rápida, ¿no? Y bueno, esto indicaros también que por primera vez en la historia, el mes pasado, el flujo de activos bajo gestión de manera pasiva es mucho mayor que el flujo de activos bajo gestión de manera activa. Es decir, la gestión pasiva ha superado por primera vez a la gestión activa, y esta moda pues también está produciendo que los índices estén yendo a máximos históricos por mayor demanda, ¿no? Y probablemente porque hay un exceso de optimismo en el mercado. Estamos a primeros de año y muchos quieren apuntarse al carro de la rentabilidad demasiado pronto, además de haber una serie de condicionantes, como que parte del dinero o fondos monetarios tratan de huir de la inflación, ¿no? Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry, responsable de Active Trades en España, y vamos con esta sección de secretos de Wall Street, en las que, bueno, básicamente lo que hacemos es contaros, pues eso, pequeños secretos que utilizan los traders, los directivos en Wall Street, o por el contrario, noticias relevantes o reflexiones que son interesantes. Por eso casi siempre las hacemos fuera del despacho, ¿no? En ese estado de calma del que hablaba el otro día
que los que hayáis seguido la sección recordaréis esos 3 estados de alerta, atención, alarma, lo que nos mantiene muy tensos, que es lo que nos hace desconectarnos de los otros 2, el estado de logros, ese estado en el que estamos muy concentrados para conseguir exactamente lo que queremos, y el estado de calma. Bueno, en el estado de calma es donde recopilamos un poco la información, rebajamos los niveles de cortisol, nos relajamos, ya quitamos un poquito de estrés durante el día, y por eso casi siempre hago estos vídeos fuera del despacho, no siempre, pero muy a menudo los hago fuera del despacho para traeros un poco estas reflexiones, ¿no? Hoy en concreto quiero hablaros de la desinformación. He estado viendo la comparecencia de Josep Borrell sobre lo que considera la amenaza más importante, tanto él como la Unión Europea y el World Economic Forum, que dicen que la desinformación es la segunda amenaza más importante del planeta a día de hoy, y que por tanto ese FIMI que llaman ahora, esa detección de noticias falsas y de informaciones subrepticiamente creadas para apoyar algún tipo de confrontación. Borrell hablaba de un suceso que hubo en París. Recordaréis todos probablemente esas 250 casas que aparecieron marcadas en azul, que se echó primero la culpa a que habían sido musulmanes, y luego se encontraron más de 250.000 posts refrendando un poco esa idea, y luego se comprobó, según dice Borrell, yo no lo sé, pero según dice Borrell, se comprobó que efectivamente había sido una maniobra rusa para desestabilizar la armonía en Europa. Bueno, esto es un ejemplo. No digo que sea así, ni mucho menos, lo dice Borrell, pero lo que sí digo es que cuando Borrell dice una cosa así y vemos el Foro Económico de Davos con todos esos primeras espadas, todas esas figuras de la economía mundial, los capitales más importantes que juegan a la desinformación, que nos cuentan una cosa y quieren hacer otra, que hablamos del control económico a través de CBDCs, a través de ese euro digital, a través del dólar digital, quiero llamar vuestra atención sobre un pequeño truco. Presentad siempre batalla contra la información gratuita. Id siempre a fuentes oficiales y además, sobre todo, id a los datos. Trabajad con datos. Así es como nosotros vamos a afrontar muy bien todo lo que sucede en mercado. Fijaos, el precio del crudo rondando los $80. Esto no son 100, 120. Tenemos conflictos muy importantes en la zona del estrecho de Hormuz. Tenemos conflictos muy importantes en Israel. Tenemos el Mar Rojo a tope con esos ataques hutíes. Y sin embargo, el crudo no está a 120, 130 dólares el barril. Fijaos en los datos. Prestad atención. Hay una sensación dentro de los mercados a nivel mundial de una bajada de la demanda, lo cual indica que, pues muy probablemente una contracción, si no recesión, que probablemente así sea, indica una contracción en la actividad económica. Ahora mismo vemos los principales índices a tope, pero recordad que no todos están a tope. Ved cómo está China. Hoy nos hemos enterado de que hay un plan por parte de China para inyectar, insuflar capital desde fuera de China a través de empresas chinas en dólares, básicamente para comprar activos bursátiles de China para subir los precios, puesto que el Hang Seng de Hong Kong, el 300 también está súper bajo. Todos los índices chinos están con caídas muy importantes. Si vemos, sin embargo, los índices, como hablamos el otro día del Russell 2000, recordar el Mid Cap 50, ese DAX Mid Cap 50 que tenemos, ese Mid DAX que tenemos en Europa y que nos da esa información también del pulso de la economía, vemos muy bien cómo no está ni mucho menos en máximos. Entonces, fijaos siempre en los datos, no os dejéis llevar por la desinformación. Lo ha dicho hoy Borrell, se ha comentado mucho en el Foro Económico de Davos en el mal sentido, porque ciertamente, como digo, ha habido mucha desinformación, mucha tomadura de pelo, y yo estoy intentando por todos los modos no entrar en discusión o en polémica sobre muchas de las afirmaciones y de lo que hemos visto en el Foro de Davos, que creo que realmente debo morderme la lengua y no entrar en ese campo. Pero bueno, todos habéis sido testigos un poco de esa desinformación, y ahí lo voy a dejar, que ha sido la reina en el Foro
foro de Davos, que ha sido el discurso de Josep Borrell esta tarde a las 5 de la tarde, hora CET, y que contaba un poco cómo ese FIMI detectado por parte de los servicios de la Unión Europea desde Bruselas, ese sistema de alerta rápida, RAS creo que se llama, si no me equivoco, de detección de noticias falsas, Response Alert System, creo que es el RAS, si no me equivoco. Pero en definitiva, este es el tema de hoy, ¿no? Y quiero llamar un poco vuestra atención sobre eso. Hay mucho